un frío cielo ateniense albergaba un duelo de alto voltaje. Los cuartos de final de la Copa de Grecia, con el AEK como anfitrión frente al Ofi Creta, en un partido donde se esperaba hipotéticamente que el cuadro amarillo se impusiera. Para este duelo, Orbelín Pineda saldría como titular. Desde el pitido inicial, el equipo de Creta planteó un bloque bajo y físico, dispuesto a cerrar todos los caminos al área, y esto le afectó al equipo local, que le costaba salir por la presión que ejercían las culebras, y de hecho pusieron una advertencia desde temprano para hacer notar que el conjunto de Creta no venía con miedo. En ese panorama de congestión, Pineda trató de ser la llave maestra del mediocampo del AEK. Pero a diferencia de otros partidos, esta vez el mexicano no tendría la misma cadencia, debido al buen trabajo que hacía el conjunto visitante, al no permitir que fuera la cabeza en el cinturón de la cancha. El partido se fue equilibrando, pues las águilas bicéfalas fueron hilvanando pases hasta aproximarse al área, aunque el Ofi no dejaba de ser peligroso, centrando su fuerza en la presión alta, incomodando a la línea baja para que no pudieran conectar libremente con el medio campo. El mexicano se movía constantemente entre las líneas rivales, ofreciéndose como opción, girando sobre su marca para progresar y tratando de mantener el ritmo del juego para contagiar serenidad a su equipo. Al minuto 32, un tiro de esquina creó una jugada peligrosa, donde los rebotes dejaron a la suerte la pelota. La casualidad tocó la puerta de Orbelín, quien vio de reojo el esférico y la prendió, pero el tiro fue bloqueado por un defensor. Pineda encontró más espacio para operar. Su visión de juego ayudó para dar varios pases filtrados que propiciaron que el AEK pudiera encontrar espacios al frente, aunque no todo sería de color de rosa, pues a pesar de que ayudaba a conectar con su equipo, también perdió la pelota en varias ocasiones. Y eso sí, Orbelín también tenía su compromiso defensivo, colaborando con la recuperación en la mitad del campo e iniciando transiciones. Al minuto 45, en un tiro de esquina, la redonda pasaba al otro extremo. En la segunda jugada, Niklas Eliasson disparó pasando cerca del mexicano, quien reaccionó tarde y no pudo empujar la bocha en la red. Así se finalizaba el primer tiempo y daba inicio a la parte complementaria. En esta fase, el AEK pudo controlar mejor el esférico, contrastando con la dificultad que vivió el equipo ateniense en la primera parte. No obstante, esto no quería decir que el Ofi se mantuviera pasivo, pues su marca seguía siendo pegajosa. Al minuto 66, el mexicano filtraba la pelota impulsando la ofensiva de su equipo. La jugada prosperó hasta llegar al área chica, pero el delantero estaba rodeado, impidiendo que pudiera conectar al arco. A estas alturas del juego, el encuentro estaba a favor de los locales, pues tenían más tiempo la pelota. El Ofi trató de armar un contragolpe, pero Orbelín bloqueaba el paso con su cuerpo, pero esta acción sería marcada como falta, y el árbitro lo pintaba de amarillo. Más tarde el mexicano ganaba una pelota en el círculo del campo y gracias a la displicencia de la defensa encontraba el suficiente espacio para probar un tiro de media distancia, aunque un defensor conseguía desviar la bocha al tiro de esquina. El partido estaba por llegar al minuto 80, pero en un giro inesperado, una jugada le daría la vuelta a todas las expectativas, cuando Salcedo Jr. condujo para llegar al área y tras pensar mucho su siguiente paso, decidió tirar a puerta, y el balón entraba en el único resquicio que se abría. Es así que el director técnico tuvo que hacer cambios para que entraran hombres con más tacto con el gol. Es así que Orbelín se despedía de la cancha al minuto 81. El partido se puso muy intenso en el cierre, donde los futbolistas Yanis Teodosoulakis y Thiago Nuss serían expulsados. Sin embargo, el equipo local no pudo anotar a pesar de tener 2 hombres más en el campo. Y así finalizaba el juego con el AEK siendo eliminado en su propia casa. La casa del PEC Zwolle recibía al AZ Alkmaar para jugar el partido correspondiente a la fecha 19 de la Eredivisie. En este encuentro, Mateo Chávez mantenía su racha con el equipo titular. Desde el inicio, el partido tuvo un guión inesperado, pues el AZ no tenía las acciones controladas y se notaba falto de precisión, tropezando una y otra vez en la construcción de juego. En cambio, el Zwolle, mejor organizado y con un óptimo despliegue de sus futbolistas, esperaba su momento. Este llegó por la banda izquierda, donde el mexicano no pudo detener a Younes Namli, quien le servía la pelota a Shola Shortair, que venía encarrilado, y una vez frente al arquero lo batía para abrir el marcador.
Tras recibir la puñalada, el AZ no se componía, lo cual se reflejaba principalmente en la línea baja, pues sufrían cuando los locales presionaban. El mexicano tendría bastantes dificultades para salir jugando, así que erraba pases y perdía en los mano a mano por la banda. Los queseros lucían desorientados, y a pesar de que el mexicano trataba de salir como normalmente lo hace, buscando alternativas al frente, le costaba conectar con los suyos pasando la media cancha. Al minuto 25, Mateo se barría y mandaba la pelota al tiro de esquina. En dicho cobro, Anselmo García ganó el primer palo y peinó la pelota hacia el otro lado, donde el arquero no pudo hacer nada para impedir el gol. El conjunto rojo tuvo una ligera mejoría tras recibir el segundo gol, pero no lo suficiente para inquietar la portería rival. Los visitantes se establecían en medio campo, pero tenían problemas para pisar el área, y en todo caso se sentía el peligro por algún potencial contragolpe al tener espacios en la retaguardia. Los queseros se tendrían que ir en blanco y esperar mejor suerte para la parte complementaria. En el segundo tiempo, las dudas parecían disiparse por parte del conjunto rojo, que se sentía mejor conjuntado, teniendo mejores proyecciones a la ofensiva, así como la jugada del 46 que inició con el mexicano, que al final cerraba con una atajada de Tom de Graaf, que no permitía la anotación. El AZ se desenvolvía mejor y recobraba la esperanza en este segundo tiempo, ya que mantenían la fuerza para que los locales no salieran de su lado del campo. No obstante, conforme transcurría el tiempo y no había goles, el Zwolle fue rompiendo la hegemonía y se plantaba nuevamente frente a la puerta de los queseros, así como sucedió al minuto 54 cuando Chávez perdía en el juego aéreo, y esto lo aprovechó Younes Namli. Sin embargo, en dicha jugada el mexicano trató de recuperarse e impedir el tiro del delantero, pero se lo llevó puesto con una barrida, y para el árbitro esta falta calificó como amarilla. El AZ no tenía que perder de vista el peligro en los contraataques del conjunto blanquiazul, teniendo que distribuirse mejor, y en dicha distribución el mexicano tenía que amarrarse más tiempo en la defensa. Y una vez cumplido el minuto 65 desde la banca, pretendían revolucionar el encuentro, y en este escenario el mexicano saldría del campo. El partido de Mateo no fue el mejor, y el mismo futbolista lo sabía al mostrar un gesto de desaprobación cuando caminaba a la banca. En la cancha, el AZ daba señales de vida con la anotación de Pierre Koopmeiners al 74. Y a pesar de que los visitantes cerraron mejor el encuentro, el Zwolle pondría el punto final al minuto 93 con la anotación de Shola Shortire. De esta manera se decretaba el final del encuentro y los queseros se llevan una derrota que los baja hasta la octava posición de la tabla. 18ª jornada en la Liga de Chipre y el AEL de Guillermo Ochoa visitaba la Kritas Cloacas, al oeste de la isla. Desde temprano los de Limassol iban a buscar a su portero en el fondo para reorganizarse, tratando de sortear la presión que le tiraban los delanteros a la línea defensiva y al guardameta. El despeje de Paco Memo posteriormente se convertía en una oportunidad prometedora para su equipo, y el portero local era el primero en intervenir. Este inicio marcaría mucho del desarrollo del partido, pues era el AEL el que proponía transiciones al ataque muy parecidas a esta. Jugando con su portero, un despeje al medio campo y entre cabezazos, se ponían de frente a la portería abriendo el marcador al minuto 20. Ochoa no tenía ningún inconveniente atrás. La defensa se había comportado correctamente y solo le veíamos las manos para dormir la jugada cuando el delantero lo presionaba. Eran los Leones quienes parecían estar cada vez más cerca del segundo tanto, ayudándose de la buena armonía defensiva que existía atrás. Pues incluso cuando jugar al pelotazo largo les salía mal y era el Acritas quien ganaba el duelo, eran capaces de extinguir cualquier resquicio. El segundo tanto para un AEL que estaba aprovechando sus oportunidades apareció al minuto 40 con una diagonal retrasada que Sawo mandaba a guardar. Tras el doblete del delantero de Gambia, veríamos pelotazos desesperados del Acritas que el portero mexicano controlaba sin problemas.
confirmando que habían sido inoperantes en esta primera parte. Los locales querían reivindicarse cuando se volvía a poner en movimiento la bocha, con un primer intento a segundo palo que no perturbaba la tranquilidad de los de Limasol. Pero al minuto 52, con un centro venenoso, el delantero local se quedaba cerca de cerrar la pinza en boca de gol. Trataba de reaccionar el AEL, que en los últimos minutos había perdido la posesión, obligándolos a defender en su campo. Los balonazos largos ahora tenían menos ideas. Eran con más urgencia por sacar el balón y reorganizarse, porque el Ácritas se estaba apretando cada vez más. Ochoa jugaba su área en una proyección que planeaban los rivales por la avenida de la derecha. Y solo momentos después, un remate franco de Anthony iba justo a la posición donde se encontraba el pentamundialista. Volvió a aparecer el AEL en medio de esta incertidumbre que se había generado en su área, pero el portero mantenía la esperanza viva. Mientras tanto, era responsabilidad del mexicano estar atento a los balones a la espalda de su defensa, que se estaba probando una debilidad marcada en los últimos juegos. Es así que al 68 el número 9 recortaba hacia su perfil y jalaba el gatillo en el punto penal, pero atrás aparecía Ochoa para atajar el disparo con las asentaderas. Le puso colmillo al asunto por algunos segundos, tratando de bajarle la dinámica a un oponente irreconocible respecto a los primeros 45. El ritmo lo iban a marcar los visitantes, anulando con mayor eficacia los trazos largos a los delanteros y castigando la pesadez en las piernas de los centrales con juego entre líneas y pases incisivos. En medio de las múltiples jugadas que tenían como propósito ponerse mano a mano con Paco Memo, el AEL demostraba que todavía tenía respuesta en su juego ofensivo, quedándose cerca del tercero mientras daba la sensación de que el ataque de Ácritas se volvía predecible y fácil de contener. En pelota parada la tensión estaba siempre presente por los goles que le han clavado a los Leones esta temporada, pero defensa y portero mantuvieron la concentración necesaria para no dejar que se les escaparan estos 3 puntos de las manos. Llegaban los minutos del miedo y la duda para el AEL, lapsos llenos de tensión por no provocar un penal que pudiera ponerle drama al encuentro o conceder tiros de esquina. Y en esos corners, Paco Memo se colgaba de la pelota con determinación, saliendo a cortar centros y bajando el ritmo con cada captura para enfriar el empuje local, además de evitar que se generaran, pidiendo máxima concentración para no regalar segundas jugadas que revivieran al Ácritas. El equipo volverá a dormir en la posición 7, saboreando la ronda del campeonato por debajo del Apollón. El frío cortaba como un cuchillo en el estadio Elland Road. En la jornada 22, un Leeds United hambriento de puntos para escalar posiciones se enfrentaba al Fulham, que llegaba sólido, dispuesto a mantener su racha de 5 partidos sin perder, con Raúl Jiménez como su mejor ariete. El partido fue un duelo de estrategias. El Fulham, de Marco Silva, bien estructurado, supo contener la fiebre inicial del Leeds. Neutralizaron los carriles, cerraron espacios a los mediocampistas y buscaron su oportunidad en balones parados y transiciones rápidas. Al minuto 7, Jiménez daba la primera advertencia con un testarazo que le faltó dirección al arco. El Leeds, por su parte, dominó la posesión y el territorio, pero chocaba una y otra vez contra un muro. Sus ataques se diluían en el último pase o en una defensa férrea. El Fulham estructuraba su ataque alrededor del mexicano, pues su función como poste le permitía al equipo a trasladar la pelota de la media cancha hacia adelante. Aunque hubo varios intentos interesantes por parte del equipo de casaca negra, la ansiedad comenzaba a apoderarse, ya que no lograban traspasar las líneas enemigas, pues les interceptaban el balón en los trazos determinantes. El mexicano tuvo que ponerse la camisa al momento de bajar, logrando despejar múltiples pelotas que se originaban desde jugadas a balón parado.
El Leeds tenía más protagonismo a estas alturas del juego y parecía que habían descifrado la fórmula de los Cottagers, pues a Raúl le costaba encontrar líneas de pase hacia el frente, y esto detenía el armado del equipo, generando que el club londinense se presionara y acentuara la imprecisión. Así los clubes se iban al descanso sin goles, por lo que en el segundo tiempo el mexicano seguía siendo amedrentado por la defensa. No obstante, el equipo de casaca negra fue encontrando avenidas que le permitían tener algo de espacio, aprovechando momentos de ligera desconcentración en la intensa presión local. Comenzaron a tejer pequeñas combinaciones por el centro para hilar el juego y a explorar la velocidad de sus extremos por los flancos. Aunque los Cottagers no eran una verdadera amenaza todavía, simplemente habían conseguido algunas llegadas intrascendentes a la zona, pero nada que indicara que había peligro realmente. Esos destellos, sin embargo, sirvieron como un recordatorio para el Leeds de que una jugada podría cambiar el juego. Esas advertencias fueron las que quizás mantuvo la concentración del equipo local hasta el final. Al minuto 68, Raúl tendría una de las pocas opciones al frente, pisando el área por el lado derecho. El mexicano se esperó mucho para completar la acción y cuando tiró ya tenía poco ángulo y la pelota pasaba muy desviada. En lo que restó del partido hubo mucha lucha, sobre todo en la media cancha, pues si bien los equipos tuvieron la iniciativa de buscar la portería contraria, tampoco asumieron más riesgos de los necesarios, ya que en la fase ofensiva no desplegaron muchos hombres por el miedo a descuidar la defensa y el cinturón de la cancha. Por lo mismo, el partido no tuvo grandes proyecciones. Y fue al minuto 87 cuando Raúl salió del campo tras un desgaste importante en este encuentro. Aunque con la ausencia del mexicano, el Leeds United anotó el gol de forma agónica al minuto 91 gracias a Lucas Nmecha. Así finalizó el juego y el Fulham termina su buena racha en la liga que llevaba hasta el momento. Es así que el equipo suma 31 puntos que lo colocan en el lugar 11 de la liga.